Y está conectado Edwin Jarrín con nosotros. Sí, entonces demos la bienvenida de una vez a don Edwin Jarrín. Él, le recordarán ustedes, fue secretario anticorrupción en el gobierno de Correa y fue también integrante del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo estás, Edwin? Buenos días, un gusto saludarte. No sé si tenemos retorno y me escucha. Buenos días, Alexis. Sí, te escucho claro. Muy, Buenísimo. muy buen día. Un abrazo para todos, para todas. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y qué gusto poder compartir con la gente pichinchana. Cuéntanos un poco, Edwin, lo que fue la producción de este documental. Sé que obviamente tú no eres el encargado técnico del documental, eres un protagonista del mismo, pero estarás un poco al tanto. No pudimos establecer contacto con Carlos, nos hubiera encantado. Pero cuéntanos un poco cómo fue el desarrollo, el trabajo, la investigación de este documental para justamente llegar a lo que ya se ha exhibido en México, Argentina y hoy en Ecuador. Mira, esto parte de la inquietud de unos jóvenes, porque es un equipo de gente muy, muy joven. Carlos, que es el director del documental, si no me equivoco, será el mayor de todo el equipo que lo hace. Es un equipo grande, es un equipo de productores independientes. Sí, es una cooperativa de productores, de gente que hace investigación, que hace televisión. Y parte, yo diría que el núcleo esencial es el talento de esos jóvenes y el compromiso de ellos, ¿no? El compromiso de ellos de identificar o tratar de entender qué pasa en América Latina y en los procesos de transformación que iba teniendo América Latina. Y ellos se enganchan en la historia de tratar de entender lo que pasó en Ecuador, por qué alguna gente fue a la embajada de México en Ecuador. Eso les genera una gran inquietud y una vez aquí en México nos contactan y nos plantean la posibilidad de querer hacer un documental y que si queríamos participar y si queríamos ser parte de ahí, si podíamos darles una entrevista. Uh -huh. Y así parte el tema del documental, ¿no? Realmente el documental nos sorprende en mucho a todos, Uh -huh. ¿no? Porque, bueno, primero las entrevistas fueron ya hace casi 3 años. Nosotros en octubre del 2019 entramos a la embajada, ya son 3 años. Si mal no recuerdo, no sería más allá de enero del 2020 o febrero. Nos invitaron a hacer la entrevista, nos invitaron a la entrevista. Uh -huh. Se les ha ido el tiempo en toda la parte de investigación, de animación, de postproducción. Creo que es un documental que tiene muchísima calidad y que permite relatar una historia no contada y una historia totalmente estigmatizada en el Ecuador, ¿no? Creo que es un documento de denuncia importante, es un documento que permite entender lo que está pasando en el Ecuador y lo que pasó desde el 2017 hasta la fecha, en función de lo que comentabas hace un momento, Alexis, ¿no? En función de la persecución, en función de tratar de desaparecer a una propuesta política, no porque hagas mejor las cosas, sino porque le estigmatizas y le encarcelas, ¿no? Uh -huh. Edwin, ahora viviendo lo que fue justamente la persecución original, el asilo que les ha tocado además a ustedes enfrentar, estar lejos de la familia, de los amigos, de tu país, de tu barrio, de tu gente y demás. Durante estos 3 años habrá reflexionado muchísimo Edwin Jarrín, como el resto de compatriotas que están ahora en México y en otros países también, como Venezuela, por ejemplo. ¿Qué te ha dejado este tiempo, Edwin? Para pensar y como reflexión principalmente. Que es un aprendizaje muy, muy grande. Te lo digo, o sea, yo salí la mañana del lunes 14 de octubre de la casa y no volví nunca más. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, creo que el primer aprendizaje tiene que ver con la capacidad de desprenderse, con la capacidad de viajar ligero, con la capacidad de que no importa que muchas cosas pueden tener un valor simbólico más allá de un valor material, o algunas cosas incluso pueden tener un valor material que es irrelevante para la vida, ¿no? Que uno tiene que aprender a viajar ligero, que uno tiene que aprender a caminar en el camino correcto, además, siendo coherente y siendo consecuente con sus principios.
Ujú, a pesar de cualquier circunstancia. Creo que ese es el mayor aprendizaje, ¿no? Creo que me ha dejado muy marcado eso, la capacidad de desprenderse, la capacidad y la innecesaria necesidad que como personas tenemos de acumular cosas. Saber que no es necesario acumular absolutamente nada, ¿no? Cualquier momento ujú, coges tu mochila y te puedes ir a otro lado donde puedas disfrutar la vida de otra manera. ujú. Ahora, pasó lo que pasó en Ecuador y después, bueno, antes vimos lo que pasó en Honduras con Celaya, ¿no? Y después vino lo de Lugo y pasó lo que pasó en Ecuador y después vino lo de Bolivia. Y claro, vas a hablar más adelante también, Edwin, te lo voy a pedir, obviamente, una mención especial a lo que ha sido México y esta tradición histórica de la concesión del asilo, y sobre todo también destacando lo que es hoy la figura de Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República de México. Eh, pero se trató de una estrategia regional para tratar de bloquear a toda esa ola progresista que había gobernado durante más de una década en el continente. Claro que es evidente que es una estrategia regional, ¿no? Eh, lo que lo he dicho y lo he dicho muchas veces, ese plan Cóndor que tuvieron en los 70s, en los 80s, ¿qué significaba en esa época? En esa época significaba que a los policías, a los militares, los llevaban a la Escuela de las Américas, les generaban una doctrina específica, les convertían en héroes y esos héroes eran los que eran capaces de torturar, de asesinar, de desaparecer personas. Mientras más violencia traigas adentro tuyo, más eficiente eras y mejor héroe eras. Y tenían que hacer espíritu de cuerpo para que violentes todos los derechos humanos. Y así formó la Escuela de las Américas en esa doctrina, con la doctrina de encontrar el enemigo interno, con la doctrina de la seguridad nacional, Ujú, siempre buscando que la policía y las Fuerzas Armadas se conviertan en los, podríamos decirlo, en los garantes, entre comillas, de la democracia, ¿no? Y eso les permitía hacer cualquier cosa, porque estaban defendiendo, según ellos, un derecho superior que era la democracia, a pesar de que vivíamos en dictaduras, ujú, pero ellos aparentemente defendían la democracia y las libertades. Esa formación de policías y militares de los 70s y de los 80s, en los 90s y en la primera década de este siglo, pasó a que sea una escuela de formación de jueces y de fiscales. Y hasta la fecha, y hasta el día de hoy, siguen yendo fiscales y siguen yendo jueces a formarse en los Estados Unidos por el Departamento de Justicia, por el Departamento de Estado, en que en una forma de persecución diferente, ¿no? En una forma de criminalización diferente, siguen dando las famosas becas a determinados periodistas para que se conviertan en voceros y son los que se generan primero la denuncia, dañan la honra de las personas. Una vez que esté destruida la honra de las personas, ujú. a los jueces que también ellos han formado no les queda más que sentenciar porque las fuerzas de la circunstancia determinan que son culpables, más no las evidencias, más no las pruebas. Ya son la fuerza de las circunstancias que determina que son culpables. Y en ese camino, así como en Ecuador, el destino de cualquier correísta es ser culpable, en Argentina el destino de cualquier kirchnerista, de cualquier peronista es ser culpable. En Brasil, cualquier persona que sea parte del Partido de los Trabajadores es culpable. Y así en todos los países de América Latina fueron construyendo una estrategia de persecución y de politización de la justicia Ujú, para acabar con lo que ellos denominan el mayor enemigo interno, ¿no? ujú. El que desestabiliza sus privilegios. El tema México, que te consultaba a propósito del rol de Mira, Andrés Manuel López Obrador en el tema de Evo Morales, con ustedes. mira, México, a ver, nosotros llegamos a la embajada, que fuimos total 7 compañeros, dos, Gabriela y Luis Flores, habían llegado el 12 de octubre, el resto de compañeros llegamos el 14 de octubre. A nosotros, a finales del mes de octubre, nos comunican que el gobierno mexicano nos había otorgado ya el asilo político, mientras tanto teníamos solamente lo que le llaman protección diplomática en la embajada, pero a finales de octubre nos notifican que nos han otorgado el asilo político. Y en esa notificación también nos hablan, nos dicen que a los 37 años, al 2019, México volvía a dar asilo político. Los últimos asilados
que había dado México tenían o eran víctimas de la dictadura de Pinochet. A los 37 años México volvía a dar asilo político y volvía a reivindicar su tradición siempre de protección de los derechos humanos, porque en México, te recuerdo, o sea, en México han estado las víctimas del franquismo, han estado las víctimas de todas las dictaduras del Cono Sur, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, las víctimas de los conflictos internos que ha tenido Centroamérica. Creo que el mismo Benjamín Carrión estuvo en condición de asilado en México, corrígeme si me equivoco. No, Benjamín Carrión no como asilado. Quien estuvo, el último que estuvo con asilo político aquí en México fue Pareja Donoso, si no me equivoco. Ya. ¿Sí? El autor de La Hoguera Bárbara. No, espérate, ya te digo con exactitud quién fue. Vale. ¿Sí? Oye, Edwin, tenía algo en... esto, que alguna gente me pidió que por favor te lo pregunte, no quiero ponerte en una situación de incomodidad porque sé que no eres del productor del estaba confundido con Pareja Discanseco, qué bruto. No, sí, por eso no. En el documental no aparece Carlos Viteri, Vinicio Alvarado y algunos otros personajes que ahora mismo se me escapan. ¿Por qué no están ellos? Bueno, esa es una decisión del equipo de producción, ¿no? O sea, yo no podría decirte porque a mí me invitaron a participar, me invitaron a hacer una entrevista, me invitan desde un medio público y evidentemente con gusto accedí a dar una entrevista, pero no tenía en ningún momento ni la capacidad de preguntar o más bien dicho decir, bueno, si aparece tal persona no voy a estar, si no aparece tal persona no voy a estar, ¿no? O sea, me plantearon lo que estaban queriendo hacer, lo que se estaban planteando hacer y me plantearon que la historia que yo tenía atrás les parecía muy interesante y que querían hacerme una entrevista. Entonces accedí a esa entrevista, pero no te podría decir cuáles fueron los criterios de selección, porque no solamente faltan ellos, creo que falta muchísima gente que está asilada y exiliada. O sea, los 8 que aparecemos en el documental, creo que somos una parte muy pequeña de esa historia de persecución, de esa historia de sentencias, de esa historia que además esta denuncia está permitiendo que muchos empiecen a levantar la voz, ¿no? Justamente el día de ayer me escribió alguien que no había visto desde hace muchísimos años, ¿sí? A decirme, oye, ¿sabes qué? Yo estoy viviendo en determinado país y también salí porque fui víctima de la persecución, ¿sí? O sea, no era un actor político de primer nivel, era alguien que estaba encargado de la parte administrativa de algún ministerio y me dice, tuve que deshacerme de todo lo que tenía e irme porque la persecución era demasiado grande, no podía vivir totalmente agobiado por la persecución de Contraloría. Entonces tuve que vender todo e irme. Y creo que esto va a permitir y va a incentivar a que es necesario que denunciemos si queremos parar esta ola de persecución, porque no es que haya terminado la persecución, Alexis, la persecución sigue, la persecución continúa, ¿no? Ahí están los juicios, o sea, los juicios los tenemos todavía en fiscalía. En fiscalía es como que tuviéramos un puñal metido en la parte de atrás del cuello que cualquier momento deciden llamarte a audiencia, meterte, encarcelarte y ya dejarte ahí, ¿no? Porque así es la fuerza de las circunstancias y todo el mundo ya dijo que los correístas somos corruptos, entonces tenemos que ser culpables. Te quiero agradecer, Edwin, por haber aceptado la invitación al apuro. No te preocupes, Alexis, siempre a las órdenes. Muchas gracias. No, gracias a ti por habernos aceptado esta charla y por hablarnos del documental Se Fue a Volver. Ya lo presentaron en Argentina y en México, como lo decía. Hoy se va a presentar acá en Ecuador a las 17 horas. Tengo entendido que ya pueden verlo también libremente en YouTube para las personas que nos están preguntando en redes. Ya les voy a compartir el link, de paso. Te mando un abrazo, Edwin. Ya viene con nosotros, estará en segundos nada más, Gabriel Fox, embajador de Argentina en Ecuador.